La imaginación crea tu realidad. Y esto es un punto que hablaba tanto Jacobo Greenberg como Neville Goddard. Si lo vemos desde el punto de vista de Neville Goddard decía que Dios es tu propia imaginación. Sí, Y que todo lo que estás creando es a través de tu imaginación. Comparado con lo que decía Jacobo Greenberg, podríamos hablar de la latiz. claro. Y que la latiz, pues es este punto que existe en el universo donde todo se está creando también. Algunos incluso lo pueden comparar con la Maya o con la Matrix. Sí, claro. Y entonces, como vemos, estos personajes tienen esos mismos puntos de conexión donde decían que todo parte de la imaginación Claro, y que tu realidad se está creando de acuerdo a lo que tú imagines. claro. Sí, coincido. Sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas también que hemos dejado de considerar de una manera mucho más profunda es que nuestra imaginación tiene poder y tiene el poder de crear cosas. De entrada sucede en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro campo mental, se van creando muchas cosas al mismo tiempo. Ujú. Muchas de ellas pueden convertirse en emociones, pueden convertirse en estados, en conductas que se van a reflejar de algún modo inmediato en la realidad, ni siquiera cosas, digamos, cosas hacia el futuro, sino ya en la realidad inmediata, ¿no? Sí, sí, coincido. De hecho, para Jacobo Greenberg, la realidad que percibe tu cerebro, que percibimos cada uno de nosotros, es una especie de microdeformación de esta, vamos a llamarle hipergeometría, que sería la latice. No te preocupes si no entiendes mucho esta parte, pero te va a quedar muy claro. Entonces, para Jacobo Greenberg, la manera en cómo procesas la información, la manera en cómo estás pensando, estás sintiendo, estás imaginando, es lo que produce precisamente la realidad personal y colectiva que todos estamos experimentando. Y es interesante cómo se unifica mucho con la idea de Neville Goddard sobre que pues Dios es la imaginación, porque a través de la imaginación deliberada, ¿no? A través de la imaginación bien enfocada, puedes, como decía Jacobo, alterar la latice. Y esto nos muestra cómo se conectan esos dos puntos de una manera impresionante, ¿no? Y aquí hacemos también contacto con un concepto crucial dentro de las enseñanzas de ambos, que es cómo el sentimiento es esta conexión. Lo que sentimos determina cómo interactuamos con el campo de la conciencia, con esta latice, con el campo de la realidad. Y por eso no es raro que últimamente se menciona tanto esto de que sentir es crear, Sí, claro. que no es tanto lo que estás pensando así de tus planes y cosas así, que sí tiene que ver, pero estamos hablando del momento inmediato, del aquí y el ahora, y cómo lo que sientes en principio determina tu realidad de este momento. Cómo te estás experimentando a ti mismo ahorita, Claro. no en el futuro, no ayer, sino en este instante. Interesante porque Neville precisamente decía esto de sentir es el secreto, ¿no? Y no nos damos cuenta cómo las emociones, precisamente como decía Jacobo, están afectando el campo neuronal, ¿no? ¿Sí? Claro. Y de hecho también, si lo quisiéramos ver desde el lado de Jacobo Greenberg muchas veces hablaba de la coherencia. Sí, claro. ¿Y qué tanto tú estás en coherencia con este campo? ¿Y qué tanto puedes interactuar a través de esta coherencia? Y entre más coherente estés conectado, puedes hacer incluso cambios de esta propia realidad. Sí, claro. Pues sí, totalmente de acuerdo, Master Glenn y Master Richard. Y aquí el punto es entender, fíjate, esta conexión también es muy interesante, tanto del lado de Neville Goddard y cómo se conecta con esto que explicaba Jacobo Greenberg sobre la distorsión de la latice. Y esto es la ley de la asunción. Para Neville Goddard era muy importante que tú estuvieras absolutamente seguro de que eso que tú querías manifestar o eso que quieres manifestar ya está sucediendo. Y tenías que visualizarte, imaginarte y sentir que eso ya estaba sucediendo en este momento, en este presente. Lo interesante es que al hacer eso, en palabras de Jacobo Greenberg, estarías haciendo esta pequeña microdistorsión, vamos a decir sostenida, que está modificando la latice. Y esto significa que a través de eso, tarde o temprano, si no es que a veces inmediatamente en el caso de los grandes chamanes, en la visión de Jacobo Greenberg, como hablaba de Pachita, esta misma asunción sostenida, según Jacobo Greenberg, es la clave sobre la cual esta Pachita podía manifestar órganos, aparecer objetos, ¿no? O desaparecer objetos, pero llevado a un nivel de máxima coherencia cerebral. Pero es interesante cómo se conecta esto de la asunción, el asumir y ver y sentir eso que quieres como si ya estuviera sucediendo, y según Jacobo estarías alterando esta latice para que eso suceda. Claro, y esto tiene que ver, por ejemplo, con los tiemperos, ¿no? Esto ahorita que hablabas un poco de chamanismo, Sí,
que era uno de los temas principales de Jacobo Greenberg, no tanto de Godard, pero de Jacobo sí, Sí, claro. y cómo el tiempero o el granicero, que es este chamán que interactúa con los elementos de la naturaleza, con el viento, con la lluvia, con el rayo, Que trae la lluvia, ¿no? en tiempo presente lo crea, Sí, porque claro. todavía existen en algunas partes estos seres que tan solo con su sentimiento, tan solo con esta conexión inmediata, sin intermediaciones de ningún tipo, simplemente el sentimiento, la conciencia, la atención, y crean estos eventos, ¿no? Sí, claro. Se conecta con un montón de Sí, ejemplos, sí, ¿no? sí. Sí, y habla de que pues muchas veces incluso Jacobo Greenberg, estudiando a todos estos chamanes, él decía que ellos no pensaban en cómo estaban sucediendo las cosas, simplemente permitían que sucedieran las cosas. Ellos no afectaban esta latiz porque aceptaban lo que estaba sucediendo. Ejemplo, si ellos decían que podían sanar, no había un cuestionamiento acerca de cómo Ajá. podían sanar, ellos No. simplemente sanaban. Sí, claro. Obviamente hablaban de algunas conexiones con algunas entidades o en este caso como Pachita decía con el hermanito, Claro. pero no había como un proceso de identificar con la mente cómo estaba sucediendo, simplemente ellos aceptaban que sucedía. La Sucedía. asunción de La asunción. Neville Goddard. Neville Goddard. Y curiosamente, inclusive otro ejemplo, es que son muchísimos, pues es la técnica del tumo, ¿no? En el budismo tibetano. Y en la técnica del tumo, todo consiste en la visualización de este calor, ¿no? De que tu cuerpo tiene este fuego, este calor interno a través de los canales internos, y a través de eso, pues ya se ha comprobado que sí pueden calentar su cuerpo de tal manera que hasta pueden producir que se derrita la nieve alrededor del cuerpo. Pero la clave es la misma, es la asunción de Neville Goddard llevada a la práctica, y es lo mismo a lo que se refería Jacobo Greenberg con esta microdistorsión deliberada de la latice, ¿no? Sí, para poner un ejemplo, bueno, algunas otras investigaciones que hizo Jacobo Greenberg, pues habló mucho acerca de otro chamán que se llamaba Don Lucio, Don Lucio de Morelos, ¿no? Don Lucio de Morelos, y él también tenía algunas capacidades muy interesantes, pero parece que todo indicaba que él tampoco tenía como este efecto de pensar en cómo hacía las cosas, simplemente le había caído un rayo, ¿no? Y ese rayo había provocado que él tuviera poderes, pero no, él no te decía exactamente con su mente cómo estaba sucediendo, sino proceso. simplemente el proceso. Él decía, a cualquier chamán de mi linaje Sí. le cayó un rayo y a través de ese rayo empezó a tener ciertos poderes, pero no hay otra explicación, simplemente es Eso como es. un linaje, ¿no? Lo Ujú. que está sucediendo. Sí, y otro punto muy importante que podemos hacer conexión entre Neville Goddard y Jacobo Greenberg es que Neville Goddard hablaba del colapso espacio-tiempo. Ujú. Sí, es lo mismo como asumir el estado de asunción en tiempo real, ¿no? En el presente. Sí, y que cuando tú estás en el presente, pues te puedes empezar a manifestar muchísimas cosas. De hecho, el tiempo y el espacio no existen. Ujú, Y ese es el motivo por el que a lo mejor alguna persona puede manifestar algo de la nada. ujú, ujú. Y si lo comparamos con Jacobo Greenberg, pues también podemos hablar de lo que hacía con Pachita, ¿no? Y Ujú. todos estos experimentos donde la alta coherencia provocaba que se pudieran manifestar órganos sin haber algún proceso de por medio, ¿no? Claro. Ni siquiera un tiempo, o sea, cómo sucedió en el tiempo para llegar a una operación, Sí. sino simplemente ella, de repente, en algún momento, manifestaba algún órgano de la nada. De hecho, esta alta coherencia sintérgica precisamente surge porque no existe ni un ápice, ni un gramo, ni un pedacito de duda alguna sobre esta visión que está teniendo el chamán o tú o yo, cualquiera que esté entrenado en esto. Es tanta la certeza que tienes, ¿no? Esa asunción de eso que ya está sucediendo en tiempo real, aunque no lo veas aquí, que pues simplemente aceleras la manifestación, y en el caso de Pachita o grandes maestros, pues lo manifiestas al instante. Y eso es precisamente la clave que surge si entendemos que no existe el espacio-tiempo, ¿no? Que de hecho, si te acuerdas también, en algunas entrevistas, Greenberg explicaba, digamos que la parte contraria a ese estado, que sería esto que creo que lo mencionó así como estar en una burbuja de programación, de pensamientos, de lógica, de raciocinio, del discernimiento, de muchas cosas en las que el ser humano está, o la configuración mental, por ejemplo, de los occidentales, está muy metida en todo tipo de distracciones y Sí, en todo claro. tipo de estas burbujas de programación. Sí. Entonces, por eso estamos de alguna manera separados de esta percepción aquí y ahora, Sí, de la que habla Neville Goddard, ¿no? Sí, claro. Me recuerdas, entre paréntesis, por ejemplo, a Chongyang Trungpa Rinpoche, ¿no? Un gran maestro tibetano que precisamente es considerado uno de los pilares de la Crazy Wisdom o sabiduría loca, porque su misión era poder explicar los principios del budismo tibetano en Occidente.
Y traigo esto a colación porque coincide perfectamente o embona perfectamente con esto que decías, Master Richard. Y es que como occidentales tenemos ciertas programaciones y ciertas ideas que precisamente hacen el ruido en este propósito de hacer una alta coherencia sintérgica. De hecho, sí tenemos alta coherencia sintérgica, pero en programaciones negativas y no en efectos como la asunción, en aquello que sí queremos manifestar, ¿no? Sí, de hecho tenemos mucho o muy apegado en términos de fe, pero no una fe como muy sencilla, una Sí. fe que En la algo que de yo afuera, creo, ¿no? sí, y yo creo que va a suceder. Sí. Pero cuando hablamos de la asunción, estamos hablando de que ya no existe dudas, o sea, ya está presente lo Que que está quieres asumiendo. realizar, ya asumes que ya Sí, está, ¿no? sí. No existe el motivo para creer que, Sí, porque sí. ya está hecho. Y aquí precisamente es donde entra esto que se llama la coherencia neuronal, que es la certeza absoluta, ¿no? Lo Sí, que vendría claro. a ser el estado de la certeza, donde ya no hay un ápice de duda en ningún sentido, sino que simplemente es algo que ya sabes, Sí, ya claro. lo asumes, ya es parte de tu experiencia. No está al nivel de la teoría, no está al nivel de la especulación o de la sospecha, sino que es intuitivamente una certeza. Sí, coincido. Y otro punto también, fíjense, Masters, un punto también interesantísimo es que, por ejemplo, para Neville Goddard, el yo soy es Dios, yo soy es la imaginación. Y desde esa perspectiva, todo lo que percibimos en el mundo, en la realidad, pues es una especie de proyección de nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, si queremos modificarlo, por eso es muy útil trabajar con los decretos del yo soy, pero realmente no nada más decirlos como un perico, como un loro, sino realmente sentirlos, ¿no? En esto que es la ley de la asunción. Pero es muy interesante que Jacobo Greenberg hablaba de lo mismo, pero refiriéndose, por ejemplo, en el trabajo con la meditación. Greenberg hablaba de la meditación autoalusiva, que es prácticamente lo mismo, muy cercana a lo que es el mindfulness o la meditación en el presente, pero llevada a un nivel mucho más profundo. Y el punto es que te empiezas a dar cuenta que existe un proceso de algoritmización, y esto es que tú estás continuamente asimilando estos algoritmos de información, ¿no?, que te rodean de manera continua. Por lo tanto, si cambias la manera en cómo estás asimilando esos algoritmos a través de tu atención, a través de la asunción, a través de todo lo que hablaba Neville Goddard, curiosamente, precisamente todo lo exterior que estás percibiendo se va a modificar. Entonces, son dos principios de lo mismo y otra vez nos conecta, nos guste o no, con el hecho de recuperar ese poder del yo soy, ¿no? De la soberanía interior, se conecta otra vez, ¿no? Sí, algo también muy interesante es que Neville Goddard le gustaba mucho hablar acerca de la Biblia, Ah, sí. pero no como estos pasajes que conocemos de seres externos, sino más bien él hablaba de que cada uno de los personajes de la Biblia están dentro de nosotros. Exacto, esa es una parte de Es nosotros. una parte de ti, es Ujú. una parte de una energía que existe dentro de ti. Sí. Y creo que esto también está muy interesante porque Jacobo Greenberg, en sus investigaciones con los chamanes, también se dio cuenta que ellos vivían como en una realidad que existe dentro de nosotros también, Ujú. pero que por algún motivo, por todas estas situaciones que ahora vivimos, por todo lo que Occidente nos ha entregado, pues la olvidamos y ya no la vemos como parte de nuestra realidad, Así pero es. esa realidad también está dentro de Sí, nosotros. Claro, pues está claro. todo el tiempo. De Claro. hecho, yo creo que también es algo que a veces se nos olvida. Vemos un montón de cosas, hablamos de manifestación, hablamos de todos estos temas y creemos que están fuera de nosotros. Y lo cierto es que está sucediendo aquí, ahorita, en este momento en que nos están viendo las personas que ven este video, está operando, todo el tiempo está presente, ¿no? Sí, claro. Es increíble. Ahí también me recuerda un poco a la parte que hablaba Neville Goddard, que también es algo de lo que más me gustó de su contenido, bueno, de sus libros, De su propuesta. de su propuesta, que decía que no es que la realidad cambie afuera, el que cambia eres tú. Exactamente, es lo mismo. Entonces, Ujú. es eso, ¿no? Sí, claro. Y esto nos lleva otra vez, ¿no?, a este punto importantísimo que es, según Neville Goddard, todas las personas que te rodean, según Neville Goddard, todas las personas que te rodean son tú, son una parte de ti, ¿no? ¿Qué es esto que estamos hablando? Pero Jacobo Greenberg, sin querer queriendo, como dirían por ahí, lo está también conectando con esto que es el concepto del hipercampo. Y esto es que, de alguna manera, todos nuestros cerebros están interconectados, ¿no? También es esto del potencial transferido. Pero visto desde un punto de vista colectivo, imagina cómo todos los pensamientos, emociones de todos los seres humanos, de
prácticamente todos los seres vivientes, y nosotros particularmente como humanos, tú que me estás escuchando y todos nosotros, de una manera u otra estamos interconectados. Por lo tanto, lo que estoy viendo en el mundo forzosamente es una manifestación que está dentro de mí, pero de nuevo, no soy responsable, vamos a decir, al 100% de la realidad colectiva. Puedo trabajar en lo mío, y a través de trabajar en lo mío y a través de trabajar en mis asuntos, ¿no? A través de trabajar en mis propias sombras, trabajar en ti. de trabajar dentro de ti, dentro de mí, entonces afecto a ese campo colectivo. Y entonces la realidad es precisamente una unificación entre lo que pasa en el individuo y lo que pasa en el campo, vamos a decir, neuronal de toda la humanidad en su conjunto, ¿no? Claro, mientras sigamos responsabilizando a todo afuera, menos a uno mismo, y no también asumir esa responsabilidad, va a seguir funcionando en esa dirección. Exacto. Y que todo está dentro de uno mismo. Exacto. Dentro de uno, perdón. Sí. Y creo que algo muy interesante es que, como bien lo decía Master Iván, esos experimentos que hizo Jacobo Greenberg de potencial transferido, que fue de los últimos que trabajó, pues él se daba cuenta que dos personas, aunque estuvieran en lugares muy separados, le podían poner una luz a una de ellas, y la otra persona, aunque estuviera lejos y con los ojos cerrados, podía recibir esas señales. Sí. Aunque, y lo más importante, y no se daba cuenta Y no se da que cuenta. el cerebro sí la estaba registrando. Entonces, eso está bien interesante. ¿Qué quiere decir? Comprobar lo mismo que en Neville Goddard, que todos estamos conectados y que no hay, pareciera que no hay otro, sino eres tú mismo observándote a través de otro. Claro. Digamos, ¿eh? Y para cerrar, pues decir que cuando decimos que eres tú o es otro tú, no nos estamos refiriendo al ego, a la personalidad, Claro, eso es otra sino cosa. al observador, ¿no? A la esencia conciencia. misma, a la conciencia, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí les pedimos, por favor, en los comentarios que nos pongan qué opinan, qué otras cosas ven ustedes que se relacionan Neville Goddard con Jacobo Greenberg. Que se Y ahí los suscriban vemos. al canal también. Sí, Que interactúen También en hay los que chats se- en vivo. Hay que nos pongan sus likes, exacto. que compartan el video y por aquí nos vamos a estar viendo. Y les mandamos un abrazo muy grande. Cuídense.